Hola, buenos días. Me presento. Mi nombre es Wilson Roviano. Soy consultor de soporte del programa Novasoft Enterprise y Enterprise Web. Vamos a empezar a dar este webinar con respecto a la prima legal de servicios. El objetivo del webinar es capacitar a los participantes en la correcta liquidación, cálculo y pago de prima de servicios conforme a la normatividad laboral colombiana, utilizando el aplicativo Novaso como herramienta de apoyo para garantizar el cumplimiento legal y operativo. Para esto, nosotros vamos a empezar a tener en cuenta la parametrización de dos cosas muy importantes o dos variables generales muy importantes. ¿Cuáles son? La variable general 4, que es la fecha de corte de servicios, de la fecha de corte prima de servicios, en la cual nosotros vamos a colocar la fecha, que es ya sea 30 en caso de que sea este primer semestre, o 30 de junio o 31 de diciembre, eh, para poder hacer el pago de la prima o poder hacer la liquidación, ¿sí? Eh, y la variable general 21, que indica la fecha inicial para el cálculo de la prima de servicios. Estas fechas son desde el 1 de enero o a partir del 1 de enero o a partir del 1 de julio en caso del segundo semestre. Listo. Aquí ya, pues con estas dos variables generales que son las más importantes para poder hacer el cálculo de la prima, las tenemos que dejar bien parametrizadas. Si no, el cálculo de la prima nos va a quedar eh, teniendo errores. Listo. Vamos a empezar con los tipos de contrato. En estos tipos de contratos nosotros vamos a validar el tema de cómo el sistema va a hacer el cálculo de la liquidación de la prima. Nosotros tenemos varias opciones. ¿Cuáles son esas opciones? En el auxilio de transporte para la base de la prima de servicios. Aquí, en el auxilio de transporte, nosotros lo podemos dejar promedio o con el valor mensual, ¿sí? En este caso, o en este primer ejemplo que nosotros vamos a tener en cuenta, lo estamos dejando como promedio para tener en cuenta la base, ¿sí? En el sueldo, nosotros vamos a colocarlo que verifique los últimos 3 meses para promedio, ¿sí? Que utilice el promedio del sueldo mensual. Ya les vamos a explicar sobre ese temita, ¿sí? Entonces, el auxilio de transporte. Este indicador determina cómo aplicar el subsidio de transporte en la base de prima de servicio. Si con promedio del semestre y o año o del tiempo laborado en caso de no haber trabajado el semestre y o año completo o con el valor mensual. Acá, en verificar últimos 3 meses para promedio, el sistema verificará si el empleado tiene aumento de sueldo en los últimos 3 meses. De ser así, promediará el salario y todos los conceptos que tenga marcado el indicador de prima de servicios durante el tiempo que se va a validar. Hay que tener en cuenta que si hay unas horas extras, si hay comisiones y demás, el sistema lo va a tener en cuenta para el promedio. ¿De acuerdo? Entonces, para ese casito vamos a tener el ejemplo de este empleado. Este empleado empezó, bueno, empezó a partir del 1 de julio, ¿sí? Y tuvo un incremento de salario a partir del 1 de mayo. ¿Esto para qué? Para que el sistema nos tenga en cuenta sobre los últimos 3 meses o que verifique los últimos 3 meses para el promedio.
¿sí? Al momento que nosotros hacemos la liquidación, el sistema entonces empieza a validar la información de la hoja, de la historia laboral. En este caso, entonces el empleado, como les venía diciendo, viene siendo del 30 de abril hasta el 30 de abril tenía un salario mínimo, en este caso 1.750.905, y a partir del 1 de mayo a él les incrementaron el salario por 2.100.000, ¿sí? Nosotros hacemos la liquidación de la prima de servicios, en este caso, la liquidación en este empleado es mensual, ¿listo? Se puede generar quincenal, ya ahorita lo vamos a ver más adelante con otro ejemplo, ¿sí? La liquidación de la prima, yo la puedo hacer con la liquidación de nómina o por el tipo de liquidación de prima de servicios. Para que nos salga la liquidación de la nómina, nosotros tenemos que ir por parametrización, nómina, conceptos y el concepto de prima, que es el 001500, debería tener acá adicionado el tipo de liquidación 01. ¿Listo? Si lo queremos pagar con la liquidación de nómina. Si no, simplemente lo generamos con la prima de servicios. Entonces, en este caso, lo vamos a hacer con la liquidación de nómina. Le doy a editar al concepto, incluye un nuevo registro, le coloco el tipo de liquidación 01 y le voy a dar insertar. Y posterior a eso, le voy a dar grabar. ¿Esto para qué? Para que el sistema ya me tenga en cuenta que la liquidación de nómina me va a salir la liquidación de la prima de servicios o el concepto de prima de servicios. ¿De acuerdo? Entonces, coloco el ejemplo, en este caso, y le voy a dar procesar. Listo. Aquí ya no liquido. Nosotros para poder revisar o poder validar qué es lo que nos está liquidando o qué base nos está teniendo en cuenta al momento de liquidar la prima de servicios, nosotros generamos el reporte que se llama bases de liquidación o en su caso el NOM 1505. Aquí nosotros vamos a traer o el sistema nos va a traer todas las bases de liquidación, ya sea liquidación con fecha de corte que esté en prenómina o que esté en histórico, dependiendo como yo lo quiera traer. Traemos el número del empleado o el código del empleado, el indicador, en este caso prima de servicios, la fecha de liquidación a partir de cuándo, entonces en este caso a partir del 1 de enero, y lo vamos a dejar hasta el 30 de junio, pero con histórico. ¿Qué nos muestra aquí el sistema o este reporte? Nos va a mostrar todo lo que tenga que ver o todos los conceptos que tenga el empleado que me hagan base para la prima. ¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo descargar este archivo ya sea en Excel, en CSV, como ustedes lo deseen, ¿sí? Y aquí lo tenemos. Entonces, el empleado presenta un salario, ¿sí? Entonces me viene acá el valor del empleado que se le ha venido liquidando y se le ha venido pagando
hasta el 31, aquí nos muestra el histórico, que es lo mismo que yo tengo acá, en el histórico. Si yo quiero traer lo que está en la prenómina, entonces simplemente cambio el origen y le coloco prenómina para que me traiga la otra liquidación del empleado. ¿De acuerdo? Que aquí lo tenemos. ¿Qué me muestra? El valor completo de la nómina del empleado, ¿sí? El valor total del histórico y yo le tengo que incluir lo que tengo en prenómina. ¿Para qué? Para que el sistema me traiga la liquidación de la prima. Acá, ¿cómo empiezo a sacar el promedio o cómo empiezo a sacar la base para el promedio del empleado? Tomo el valor total de los 6 meses, incluyendo la prenómina, ¿sí? Lo divido en 180 y lo multiplico por 30. En este caso, me genera una base de 1.867.000. ¿Por qué? Porque ya no me tiene en cuenta, ya me tiene en cuenta que como yo hice un incremento salarial en los 3 últimos meses, él me va a tener el promedio, me va a llevar el promedio. No quiere decir que me va a llevar el promedio de los últimos 3 meses, sino el promedio del semestre. ¿De acuerdo? Ya después, pues el tema del auxilio de transporte, pues como la persona me trabajó los 180 días, el promedio de ese auxilio de transporte pues no me va a cambiar, sino que simplemente me va a traer el valor mensual, ¿sí? Tengo en cuenta que la suma de la base para la prima de servicios, en este caso para este empleado, va a ser mi salario, que esta es la base de salario, más la base del auxilio de transporte. Eso me lleva a un total de 2.116.000, ¿sí? Y aquí, pues la fórmula son, que es la base dividido en 360 por los días laborados del empleado. En este caso, el empleado me generó, me trabajó los 180 días, ¿sí? Entonces, tomo el valor de los 2.116.000, los divido en 360 y los multiplico por 180. Me da un valor de 1.058.183. Para yo poder validar bien la información, que sean las mismas bases, yo puedo verlo directamente aquí desde el sistema por medio de liquidación, detalles, cesantías y prima. Aquí me va a traer la información del empleado, en este caso la prima de servicios que yo estoy liquidando, y me va a mostrar el valor de las bases. En este caso, me va a mostrar el valor que yo le estoy liquidando o le estoy pagando por prima de servicios y me va a tener en cuenta que la base uno es la de salario, 1.867.270. Es lo mismo que me está llevando aquí en la base de salario, teniendo en cuenta lo que yo estoy calculando, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que me está mostrando el sistema, ¿sí? Después me va a tener en cuenta la base 2. ¿Cuál es esa base 2? El auxilio de transporte. Me aparece una base 3, que en esta base 3 es las horas extras que tenga el empleado, y la base 4, en este caso, va a ser las comisiones que tenga el empleado. Adicionalmente a eso, también va a tener una base 10, que en este caso, si hay algún concepto que me haga base para la prima y el comportamiento me muestre de base de liquidación otros. ¿Cómo puedo validar esa información o cómo puedo saber cuál es la base que está teniendo en cuenta? Por medio del concepto. El concepto nos muestra acá, para yo poder parametrizar la información,
Entonces, un ejemplo, el 001050, que me muestra. En este caso me está mostrando el código de base de liquidación, ¿sí? Entonces viene salario, base uno, auxilio de transporte, base 2, horas extras, base 3, comisiones, base 4, novedades fijas, base 5. Nosotros de ahí para abajo es lo que ustedes deseen parametrizarlo. Y aquí me encuentra la base 10, que es otros. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo cómo esté parametrizado el concepto y cómo yo lo quiera llevar, sobre qué base me va a hacer el cálculo de mis prestaciones, entonces yo lo voy a generar. ¿Listo? En este caso, el salario, como es salario, va a ir en base, en código de base liquidación salario. Lo mismo pasa con las vacaciones, ¿sí? Y con las incapacidades. Si yo quiero traer unas horas extras, él me va a mostrar el código de base de liquidación de horas extras. O si yo quiero traer la comisión, él me lo ha, en este caso lo está llevando en base 10. ¿Sí? Yo la puedo dejar tanto en base 10 como en la base que él se esté parametrizado. ¿De acuerdo? Listo. Ya teniendo en cuenta lo que les acabé de decir sobre esas bases, aquí por liquidación detalle de cesantías y prima. Entonces me va a traer la información sobre las bases que me está liquidando. ¿Sí? Bueno, aquí aparece meses causados, pero debería ser días causados. Si tiene licencias, sanciones, suspensiones, entonces aquí me va a traer los días de licencia que tenga el empleado. ¿De acuerdo? Entonces, me viene el valor de la liquidación, en este caso, el 1.058.183, que es exactamente lo que me trae aquí por prima de servicios, teniendo en cuenta ese tipo de contrato, ¿sí? Eso es con ese tipo de contrato. Ya vamos a poder ver diferentes tipos de contrato con diferentes opciones, ¿de acuerdo? Posteriormente vamos a un tipo de contrato. Ay, perdón. Vamos a un tipo de contrato, ¿sí? Que la prima de servicios en las bases va a ser valor mensual y me va a traer el último sueldo y me va a afectar esa prima de servicios si la persona tiene licencias no remuneradas y sanciones. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Entonces vamos con este empleado, que este empleado tiene un tipo de contrato. En este caso yo lo tengo 62 y la parametrización, como les venía mostrando, me lo va a llevar con el valor mensual y el último sueldo como base de salario. ¿Cómo hacemos los cálculos? Sigue siendo los mismos. El tema de la liquidación. El tema de la liquidación lo seguimos tomando sobre el valor, sobre la liquidación de la prima. Perdón, la liquidación de nómina. Vamos a liquidarlo. Vamos a ver qué tipo de, ya sea mensual o quincenal. Entonces, en este caso, el empleado es mensual. Acá traemos la información. Al ser mensual, siempre nosotros vamos a dejar en tener en cuenta que la fecha de liquidación y la fecha de corte del proceso va a ser el 30. Estas fechas
son importantes cuando ustedes vayan al momento de hacer también cualquier tipo de liquidación. Si ustedes quieren hacer la fecha de liquidación de la prima de servicios, siempre y cuando sea mensual, yo le puedo colocar cualquier fecha en la cual voy a hacer el pago de la prima, pero la fecha de corte siempre va a ser el 30, ¿de acuerdo? Coloco la fecha del empleado, ¿sí? Y le doy procesar para poderlo liquidar. Se va a trabajar el mismo reporte para nosotros poder empezar a sacar las pruebas o las liquidaciones para tener en cuenta las bases de la prima, teniendo en cuenta, como les vengo diciendo, para poder hacer los cálculos, ¿vale? Entonces, vamos a traer la información, aquí en este caso, de esta persona, con el histórico, ¿sí? Y vamos a traer la prenómina de este empleado, que en este caso es sobre un valor mensual de 2 millones. Aquí traemos al empleado y lo mismo pasa como les venía diciendo. El empleado aquí me trabajó, en enero me trabajó 30 días, en febrero me trabajó los 30 días, en marzo me trabajó 26 días. ¿Por qué? Porque tuvo un ausentismo. En abril, en mayo y en junio, perdón, me, eh, me llevó 30 días. Me trabajó los 30 días. Como yo tengo la base del último salario, entonces ya no necesito hacer ningún promedio, sino que él me va a traer el último salario del empleado. Ese último salario, ¿de dónde me lo trae? De la historia laboral que tiene el empleado. ¿Sí? Siempre el sistema lo va a tener en cuenta o va a hacer los cálculos sobre la última historia laboral que tiene el empleado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Como el auxilio de transporte también es valor mensual, no me va a generar ningún promedio acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí me generó 26 días de auxilio de transporte el empleado, pero como el indicador está marcado como valor mensual, él me va a llevar o me va a tener en cuenta el valor del auxilio de transporte sobre la variable general 61. ¿Sí? Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la base, el último salario, 2 millones, más el auxilio de transporte, que viene siendo el valor mensual. A eso, pues se lo sumamos, igual, la misma fórmula. Eh, la base dividido entre 160 y en este caso lo vamos a multiplicar por los días laborados. El empleado, ¿cuántos días laborado, cuántos días trabajó? En este caso, 76. ¿Por qué? Porque en marzo él tuvo un ausentismo, un ausentismo que fue una licencia no remunerada y que me interrumpe el contrato. Adicional a eso, también en el tipo de contrato me aparece que me afecte, tenemos el indicador activo, que me afecte los días, las licencias no remuneradas y las sanciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? El valor, la base dividido en 360 por los días trabajados, teniendo en cuenta esos días, los 6.247, que eso equivale al año, por los 176 que fueron los días laborados del empleado.
Eso me lleva a un valor de 1.099.558. Vamos a validarlo. ¿Cómo lo validamos? Aquí por el detalle de cesantías y prima. Este proceso es importante para nosotros poder entender qué es lo que me está llevando o sobre qué bases me lo está calculando. ¿Sí? Aquí me muestra la base, los 2 millones, que es el último salario. Aquí me aparecen los días causados, 176, y aquí me aparecen los 4 días que tuvo el empleado de licencia. ¿Sí? El valor mensual, el auxilio de transporte y el valor. Ustedes se dan cuenta, es el mismo valor que yo tengo acá, de prima. 1.099.558. 1.099.558. Así es que el sistema lo calcula. Y si nosotros queremos hacer los cálculos manuales, lo podemos hacer. Pero si se dan cuenta, es exactamente el mismo valor. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente tipo de contrato, con la siguiente opción. ¿Qué tiene? Tiene el promedio, ¿sí? Tiene un valor mensual en el auxilio de transporte y la base para su salario es el promedio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener en cuenta este empleado, que este empleado que tiene. Tiene una historia laboral o tiene un promedio de salario de 2.500.000. ¿Sí? Adicional a eso, si no estoy mal, él va a tener una liquidación va a tener un promedio de comisiones y si no estoy mal, va a tener unas incapacidades, pero ya lo vamos a revisar. Listo. Entonces, él tiene una incapacidad por enfermedad común de 4 días que la presentó en marzo, ¿sí? Y ya vamos a validar la otra información. Igual, lo hacemos. Validamos la información, ya sea por el periodo actual. Este lo vamos a hacer por medio de una liquidación aparte, es decir, lo vamos a liquidar con la prima de servicios, teniendo en cuenta los movimientos históricos que tiene el empleado. ¿Listo? Liquidamos la nómina, y vamos a poder hacer la liquidación de la prima de servicios. Aquí en la prima de servicios, igual, vamos a traer la misma información, ¿sí? 30, 30. Vamos a liquidar la prima de servicios para este empleado y le vamos a dar procesar. Y traemos la información del empleado. ¿Listo? Este empleado es quincenal. Entonces, él presenta vacaciones, él presenta incapacidades y él presenta comisiones. ¿Listo? Para poder empezar a hacer la liquidación de la prima de servicios. ¿Cómo lo hacemos? El empleado pues presenta aquí unos días, ¿sí? ¿Qué sumo? O yo que empiezo a hacer el tema para poder hacer el cálculo de la base. Voy a tener en cuenta mi salario, ¿sí? Como base, mis vacaciones y las incapacidades. ¿Por qué? Porque estos vienen con lo que les había dicho. La base de comportamiento,
es de salario. Entonces voy a tener en cuenta toda esta información para ese empleado. ¿Sí? Tengo en cuenta la información y empiezo a hacer el valor para tener en cuenta la base de mi salario. Primero empiezo a hacer traer la base de mi salario. Entonces, en este caso, este valor de los 15 millones, ¿de dónde los traigo? De los 14 millones, que viene siendo todo lo que yo le pagué al empleado sobre los días, ya sean vacaciones o las incapacidades. Aquí ya tengo en cuenta que mi base de salario es 2.500.000, es mi base de salario, ¿sí? Aquí me va a traer la información del auxilio de transporte, perdón, de las comisiones, que es exactamente lo mismo, el valor total de esas comisiones que tuvo durante el semestre, dividido en 380 por el, perdón, se me fue, por 30. ¿Listo? Entonces, aquí me trae la base de comisión. Y aquí me va a traer, porque me trae 2.049.095 de base de auxilio de transporte. Si el empleado en unos meses se me pagó, en otros meses no me pagó, en unos meses sí me pagó y en otros meses no me pagó. ¿Por qué? Porque el indicador del tipo de contrato para este empleado lo tengo como valor mensual. ¿Sí? Aquí me aparece como valor mensual. ¿Qué quiere decir el valor mensual? Que si así yo le haya pagado dependientemente, ya hubiese sido en enero o en febrero o en marzo o en abril o en mayo o en junio, él me va a tener en cuenta el valor mensual de la variable general 61. En este caso, el auxilio de transporte de este año viene siendo un valor de, 249, perdón, 249.095. ¿Sí? Aquí ya tengo en cuenta que mi base viene siendo la sumatoria de todas las bases, tanto de salario como de comisión, como el auxilio de transporte, y tengo en cuenta la fórmula que ya les había dicho. La base dividido en 360 por los días trabajados que tuvo el empleado. El empleado tuvo 180 días. Él no tuvo ninguna ausencia que me interrumpiera el contrato. No tiene ninguna sanción, no tiene ninguna licencia no remunerada, ¿vale? Este es el valor de la prima de servicios que me está teniendo en cuenta el empleado. ¿Cómo valido que sea la misma información? Como les había dicho, aquí por liquidación, aquí en detalles de prima, ¿sí? Me va a traer los valores. Entonces, el empleado me trabajó los 180 días. Mi base uno de salario viene siendo los 2.593.000, que es exactamente el valor que tengo acá. Mi base 2, el valor mensual del auxilio de transporte, que es el que me trae acá, y mi base 10, que en este caso yo lo tengo como comisión, que es el valor de 1.491.708, que es el mismo valor que tengo aquí como base de comisión. Yo sumo esas bases y el valor que me está liquidando para la prima de servicios viene siendo 2.168.000, ¿no? 2.167.287, que es el mismo valor que yo estoy teniendo en cuenta sobre la liquidación o sobre mis cálculos para poder llegar a hacer esa prima. ¿Listo? ¿Cómo puedo validar también? Yo me puedo ir acá por información hoja de vida
coloco el empleado y si quiero ver lo que me aparece en liquidación en liquidación actual, aquí me trae. Me viene la prima de servicios, los 2.167.000, ¿sí? Y el valor total, el neto de los 2 millones. ¿Listo? Así es el proceso de la liquidación por promedio. Listo. Siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo viene siendo el auxilio de transporte como promedio, ¿sí? El sueldo como promedio, pero con la salvedad de que vamos a utilizar el promedio del sueldo mensual. Entonces, ¿qué quiere decir? El promedio, el sistema promediará el salario más los conceptos que tengan relacionados el código de base de liquidación del semestre que se esté liquidando proporcional al tiempo laborado, ¿sí? ¿Por qué utilizar el promedio de sueldo mensual o por el indicador? Este indicador funciona solo si en la parametrización del sueldo se encuentra seleccionada la opción de promedio o verificar últimos 3 meses para promedio, permitiendo tomar el valor del concepto 000001 de días y proyectando el valor mes a mes para hallar la base mensual del salario, excluyendo los valores de conceptos de incapacidades y vacaciones, garantizando el valor del salario que pudo devengar el empleado si no hubiese presentado estas novedades, ya que estos dos conceptos pueden hacer que la base del salario se disminuya o aumente por por el valor que se hayan liquidado. ¿De acuerdo? Ese ejemplo lo tenemos acá. ¿Qué tipo de contrato tiene el que les había dicho? En este caso, 64. ¿Sí? Acá tenemos en cuenta que es el promedio y utilizar promedio sueldo mensual. Procedo a hacer la liquidación de de la prima de servicios. Con la liquidación de nómina. Esto que no lo liquidó. Perfecto. Vamos a traer la información del empleado, que en este caso es el promedio sueldo mensual. ¿Qué tiene el empleado? El empleado tiene un salario, unas comisiones y un auxilio de transporte. Para este caso, nosotros tenemos aquí el salario, ¿sí? El salario mensual de este empleado viene siendo que la base es mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la base, aquí teniendo en cuenta, él tiene 1 millón de pesos, en este caso, perdón, aquí tiene un valor de 1 millón de pesos, ¿sí? Solo me trabajo 10 días. No vamos a tener en cuenta esta información. ¿Por qué? Porque él me va a hacer el promedio del sueldo mensual. Me va a tener en cuenta este valor
dividió en los 10 días y lo multiplicó por 30, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la base del salario de él? Son los 3 millones de pesos, ¿sí? ¿Cómo él valida o cómo él hace el tema para sacar el promedio de eso? Nosotros tenemos aquí también la tabla que hace o que tiene en cuenta para poder hacer el valor de esas liquidaciones, ¿sí? ¿Sobre qué valor? ¿Sobre qué concepto? Sobre el concepto, como les había dicho anteriormente, sobre el concepto 000001, ¿sí? Entonces, como la persona me trabajó 30 días, independientemente que las vacaciones o las comisiones hayan subido de ese empleado, ¿sí? Entonces me va a tener en la base de salario el valor del promedio mensual, que vienen siendo los 3 millones de pesos. Que en este caso, aquí en el detalle, podemos darnos cuenta. Él me va a tener en cuenta la base uno, ¿sí? Que es de salario. La base 2, que es el auxilio de transporte, y el auxilio de transporte lo tiene en cuenta sobre el promedio. ¿Cuál es el promedio del auxilio de transporte? Entonces, el empleado me trabajó, este es mi promedio. ¿Cuál es mi promedio? La suma del total, ¿sí? Más lo que tengo en prenómina, en este caso el empleado. Esta es el día, los 180 días, y lo multiplico por 30 para saber el promedio del auxilio de transporte. Esto es base, auxilio de transporte. Y aquí nosotros nos damos cuenta que está teniendo en cuenta el valor mensual más la base 2 del auxilio de transporte, que en este caso viene siendo los 96, ¿sí? El empleado presenta también una base 10, que es el promedio, ya sabemos cómo sacar el promedio de esas comisiones, ¿sí? Para que me dé un valor de prima de 2.515.000. ¿Listo? Que es efectivamente lo que nos está generando aquí en la liquidación del empleado, la prima de servicios, que ya la estoy liquidando con el valor con la liquidación de la nómina. ¿De acuerdo? Tenemos el último casito, ya para terminar, que es este, aquí está mal, este tipo de contrato, que este tipo de contrato va a ser mensual para el empleado, ¿sí? Con el sueldo promedio o verificar últimos 3 meses para promedio, teniendo en cuenta el indicador de proyectar bases, tanto de salario como transporte hasta la fecha de pago. ¿Qué quiere decir? Este campo permite proyectar las bases de salario, auxilio de transporte para cuando se realiza liquidación de prima en la primera quincena, ya sea para los meses de junio o diciembre, y aún no se tiene históricos de la segunda quincena. Este indicador no aplica para la liquidación de contrato ni consolidados. ¿De acuerdo? Solamente me va a tener en cuenta para el pago de la prima, siempre y cuando yo no haya hecho la liquidación o la última liquidación de la última quincena de junio o de diciembre. ¿Qué tenemos en cuenta acá para este empleado?
Tipo de contrato está como promedio. No lo tengo que me tenga cálculo que utilizar sueldo mensual, sino que me va a proyectar de una vez las bases. ¿Sí? Si yo se lo desactivo y llego a liquidar la prima, él me va a tener en cuenta una liquidación totalmente aparte. Él no me va a llevar, como yo le solo le he liquidado la primera quincena, en este caso voy a tener en cuenta la primera quincena, que esta persona es mensual, es quincenal, perdón, las bases me van a cambiar. Aquí voy a desactivar o voy a desasociar la liquidación 01. ¿Por qué? Porque voy a hacer la liquidación de la prima, de la prima de servicios o bueno, la liquidación de la nómina de ese empleado de la primera quincena. ¿Sí? Esa primera quincena yo ya la tengo cerrada, por eso yo la tenía cerrada acá, para poder hacer el proceso de que me proyecte. Listo. Entonces ahora sí procedo a hacer la liquidación de la prima. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos en cuenta con ese empleado? Con ese empleado, con el indicador, él me va a tener en cuenta, o sobre qué me va a tener en cuenta ese proyectar. Me va a tener en cuenta sobre la base general 4, ¿sí? Que es mi fecha de corte. Él me va a llevar el valor completo del salario que tiene la persona y me lo va a proyectar como si yo estuviera pagando la persona, en este caso, sobre los 180 días, ¿sí? Sin el indicador, él me va a tener en cuenta el valor de la liquidación, ¿sí? Pero esta es mi base porque me hace falta el pago de la siguiente quincena, ¿sí? Y acá ya me muestra el valor de la prima sin el indicador. Entonces, sin el indicador, él me está llevando un valor de... Ay, ¿dónde está acá? Acá. Me está llevando este valor sin el indicador, que es efectivamente, este no es, perdón, los 2.062.500, ¿sí? Si yo voy a liquidarlo con el indicador, entonces acá yo ya puedo pasar a hacer el pago con el indicador. Él me va a llevar el indicador a proyectar el salario de la persona.
que él ya me lleva la base de los 4.500 y el valor de la prima proyectada al 30, ¿vale? Eso es lo que hace el indicador siempre y cuando el tipo de contrato esté marcado como promedio o verificar los últimos 3 meses para promedio. Si yo lo dejo en último saldo, en último sueldo, este proyectar las bases no me va a generar ningún cambio, ¿sí? Así yo lo tenga habilitado o lo tenga deshabilitado. Si lo tengo como último sueldo, porque él me va a llevar la base del último sueldo del empleado, ¿vale? Estas son las opciones o los tipos de contrato que podemos nosotros liquidar para hacer el proceso de la liquidación de la prima legal de servicios. Muchas gracias, Wilson, por tu presentación. En este momento, entonces, vamos a dar inicio a las preguntas. Tenemos dos. Una dice, ¿cómo hago para promediar si a una persona solo se le realiza aumento por 2 meses y luego regresa a su salario inicial? Bueno, teniendo en cuenta la explicación que muy gentilmente Wilson nos indicó, debemos recordar que todo va a depender de cómo ustedes parametricen el tipo de contrato. Las recomendaciones en este caso es que ustedes tomen la decisión, pues digamos que a nivel general, porque nuestra recomendación no es estar modificando la parametrización del tipo de contrato. Eh, Vamos a ver que en el tipo de contrato, como nos mostró Wilson, tenemos diferentes indicadores, como lo son último sueldo, verificar últimos 3 meses para promedio y promedio. Wilson, si quieres, me regalas la ventanita con la pantalla. Perfecto. Entonces, en este punto, lo más importante a tener en cuenta es qué funcionalidad cumple cada uno de los indicadores. Para el tema de promedio y verificar últimos 3 meses para promedio, Wilson nos explicó que el primer indicador que dice verificar últimos 3 meses para promedio no implica que si yo lo marco solamente me va a promediar los 3 últimos meses para sacar el promedio. Lo que hace es validar si en esos últimos 3 meses yo tuve una variación de salario. Él en ese caso me va a tomar el promedio de los 6 meses o el tiempo que tenga laborado el empleado. Si yo lo tomo como promedio, a él no le va a afectar si cambió o varió del salario en los últimos 3 meses, sino que sencillamente va a promediar todo lo que encuentre en el semestre o en el tiempo laborado. Para estos dos indicadores, es importante tener presente el otro check que Wilson nos explicó, que se llama utilizar promedio sueldo mensual, porque acá juega un papel importante, ya que si yo marco el indicador en el promedio que haga el sistema, no me va a tener en cuenta otros conceptos que son base de salario, como por ejemplo vacaciones, licencias remuneradas o incapacidades o ausentismos, sino que el sistema va a tener en cuenta el salario que se debió haber ganado con pues la asignación básica que tuviera en ese momento para sacar el promedio y así garantizar que de pronto la base no se suba o se baje. Si yo no marco el indicador, sencillamente el sistema va a tomar todos los conceptos que son código base de liquidación salario, bien sea vacaciones, incapacidades, el salario mismo, para sacar este promedio. Por eso es importante que yo tenga claridad respecto a los indicadores para pues confirmar si la parametrización que tengo en el tipo de contrato está acorde con el cálculo que yo espero. ¿Listo? En este caso, la segunda pregunta que tenemos está muy enfocada a lo mismo, que dice, si el empleado tuvo un aumento en el mes de febrero, ¿cómo se debería de liquidar teniendo en cuenta que únicamente nos estás mostrando que el sistema toma en cuenta los últimos 3 meses?
Bueno, en ese momento en la pregunta no habíamos llegado al siguiente ejercicio que Wilson nos explicó con el indicador que se llama solo promedio, ¿sí? Pero en ambos enfoques, digamos que la respuesta es la misma. Depende de yo cómo decido liquidar la prestación y con base en eso, pues confirmar que tengo correctamente la parametrización en el tipo de contrato. Asimismo, les queremos recordar que dentro de la ayuda en línea, Wilson nos va a mostrar en este momento el enlace para que recordemos la ruta. Entonces, dentro de la ayuda en línea, recordemos que en el panel izquierdo vamos a poder encontrar las aplicaciones de Novasoft. Al navegar, si yo ingreso a nómina, como nos está mostrando Wilson, a manuales de procesos, vamos a ver las diferentes secciones que cargan. Vamos a dirigirnos a la que dice prestaciones sociales y de primeras vamos a encontrar el instructivo de liquidación prima de servicios. En este instructivo vamos a poder también eh, hacer una recapitulación de los temas vistos el día de hoy con los diferentes indicadores y los ejemplos del comportamiento, así como en el ejercicio en los diferentes ejercicios que vimos. Como les decimos, la idea es pues que tengamos presente cuál es el impacto que tiene la parametrización para que yo pueda garantizar que se liquide según lo que requiero y no tener que estar modificando datos en el tipo de contrato. Acá de pronto para tener presente, vamos a recordar que en caso de que ustedes dentro de la liquidación se den cuenta que hay algún concepto que de pronto no estaba marcado como base y yo necesito que se haga base, o el efecto contrario, que de pronto estaba marcado como base de la prestación y yo realmente no lo necesito como base de la prestación, debo pues cambiar la parametrización y actualizar indicadores en histórico, ¿sí? Entonces, vamos un momentico. Entonces, acá en el proceso, recuerden que pues para yo desmarcar o marcar ese indicador de la prestación allá en el histórico de todo lo que ya se le haya liquidado al empleado o a los empleados, puede usar este proceso para pues corregir esa información en caso de que yo al revisar el reporte confirme que el concepto que necesito está o no está. ¿Sí? Dependiendo de eso, pues voy a tener que ejecutar el proceso. Asimismo, les recomendamos también en el maestro de conceptos. Recordemos que ahí es donde yo valido el concepto qué código base de liquidación tiene, que fue otro de los temas que nos explicó Wilson, porque depende si el concepto es código base de liquidación salario, si es código base de liquidación auxilio de transporte. Will, porfa, abres un momentico el maestro de conceptos. Entonces, recuerden que es importante, como les mencionaba, que el concepto esté marcado para la prestación, el código base de liquidación, porque pues debemos recordar que en el tipo de contrato yo tengo posibilidad de parametrizar dos cosas. Una, cómo quiero que se liquide la base 2 de auxilio de transporte, que es valor mensual o promedio. Y la otra, el salario, que son los indicadores que acabamos de mencionar hace un momento. Los otros conceptos de la base 3 en adelante, el sistema sí o sí los va a promediar. Entonces, tener también presente esta información. Entonces, en la parte superior derecha de Novasoft vamos a encontrar el botoncito de ayuda que nos está mostrando Wilson en este momento y ese es el que nos carga el enlace que acabamos de ver por el que navegamos, donde buscamos la aplicación de nómina y al final de la aplicación vamos a ver la opción que se llama manuales de procesos. Ahí vamos a encontrar diferentes instructivos. En este caso, pues ubicamos el que evaluamos el día de hoy en el webinar correspondiente a la liquidación de la prima. Otro aspecto a tener en cuenta muy importante para que por favor lo recordemos es el orden de liquidación de los conceptos.
Entonces, en el maestro de conceptos, como estábamos viendo hace un momento, el sistema pues valida que el concepto esté marcado con el indicador de la prestación. También valida el código base de liquidación. Will, ¿puedes pasar un momentico a a Novasoft, por favor? Eso. Y ahí en ese maestro, entonces recordemos que el orden de liquidación es importante porque necesitamos que el orden de liquidación sea menor o que esté antes del concepto de la prima para garantizar que haga base de manera correcta. Entonces, para que porfa tengamos en cuenta todas estas consideraciones, les agradecemos mucho por su asistencia, por su participación, por la disposición del tiempo. Le agradecemos mucho de igual forma a nuestro consultor Wilson Rubiano por la presentación, por todos los casos expuestos. Esperamos que el desarrollo de este taller haya sido de gran utilidad para todos y recuerden por favor que en los próximos días se estará publicando el video en nuestro canal de YouTube de Novasoft. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.